En esta mañana seguimos, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a hablar en esta mañana sobre el poder de la palabra. Amén. Y dice el versículo 16 de 2 de Timoteo 3: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, mi Rey, en esta hora, porque tú eres maravilloso, Padre. Señor, una vez más llegamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que nuestro corazón, Padre, sea abierto en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor Dios, y ponerla en obediencia y en práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra del Señor tiene poder. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero si bien es cierto, esta palabra que tiene poder ha sido objetivo de ataque por el enemigo a través de toda la historia. Y aún dentro del mismo pueblo de Israel, esta palabra tuvo momentos en los cuales aún hombres del mismo pueblo de Israel trataron de eliminarla porque su corazón estaba lejos de Dios. En los tiempos de Jeremías hubo un rey que cogió el rollo y lo quemó. Pero más adelante Dios mandó a que se escribiera nuevamente ese rollo. Cuando el pueblo de Israel y de Judá fue invadido por Babilonia, hubo escritos que fueron dañados, exterminados en ese entonces. No todos, pero algunos se eliminaron y se quemaron. A través de la historia, amados hermanos, hemos visto que las escrituras, en el periodo romano, hubo un emperador llamado Diocleciano. Este emperador gobernó durante 22 años. Y al finalizar de su periodo, se fue en rastre contra el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano era una amenaza para él. Había mandado hacer una estatua o un monumento y querían que los cristianos lo adoraran, pero como ellos no lo hacían, entonces esto representaba una amenaza para él, y él tomó la decisión, casi por un periodo de 6 años, amados hermanos, de exterminar al pueblo cristiano. El pueblo cristiano fue perseguido, logró quemar varios manuscritos, no todos, pero logró quemar varios manuscritos. Impulsado por lo que representaba el pueblo cristiano, y aparte de eso tenía una influencia de aquel que iba a ser su sucesor, que tampoco quería el pueblo cristiano, pero amaba la tradición romana. Y como los principios cristianos iban en contra de la tradición romana, por eso hizo todo lo posible porque Diocleciano se fuera en contra del pueblo cristiano. Pero aún así, amados hermanos, no pudo. No pudo. En la Revolución Industrial, en la Edad Media, también hubo persecución. Imagínense que en la Edad Media solo el clero podía leer las escrituras. Estaba prohibido que el pueblo la leyera. Solamente el clero lo podía hacer. Y de manera clandestina, habían algunos que hacían traducciones, como Juan Hus, que fue quemado por promover la lectura de la Biblia. Todo movimiento que protegiera la Biblia era perseguido.
Aún en este tiempo moderno, amados hermanos, tenemos países como la Unión Soviética, China, Corea del Norte, a donde nuestros hermanos cristianos, para leer la Biblia, tienen que hacerlo de manera escondida. Nosotros tenemos un privilegio hoy, el poder reunirnos, pero estas reuniones no se puede hacer en Corea del Norte. No se puede hacer. Nosotros tenemos la bendición de hacerlo. Hay una preocupación en el apóstol Pablo y le escribe 2 cartas a Timoteo. Y cuando estudiamos las cartas de Timoteo, nos damos cuenta que Pablo estaba interesado en preparar un joven para el ministerio. Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad grande. No era cualquier ciudad, era una ciudad intelectual y muy pagana. No la tenía fácil. Aparte de eso, Timoteo se enfrentaba a muchos problemas que estaba presentando la iglesia en ese momento, y aparte de eso se presentaban muchas doctrinas de error que estaban tomando fuerza en ese entonces. Estaban los judaizantes que enseñaban que para ser salvo había que guardar la ley judía, que había que circuncidarse, que había que tener en cuenta los rituales y había que guardarse de las comidas que Dios guardaba, que les prohibía comer. La única manera de ser salvo para ellos era guardar la ley. Pero también se enfrentaba a las mitologías y a las genealogías interminables que habían en esa época, como las doctrinas judías, largas listas, especulaciones, historias inventadas. En 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención, le decía Pablo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Eran un problema porque distraían del evangelio al pueblo. Amados, no es solamente en esta época, ya se veía en esa época. Aparte de eso, también tenía el gnosticismo. Creían que el cuerpo es malo y solo el espíritu importa. Jesús no vino en carne realmente, sino en espíritu. Estaba también el ascetismo extremo. Enseñaba que la espiritualidad venía por prohibiciones y negación del cuerpo, como prohibir casarse y prohibir ciertos alimentos. Y Pablo en 1 Timoteo 4:3 hablaba sobre eso. Le decía: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Estaban los legalistas, personas que, queriendo ser maestros sin entender la palabra, querían ser doctores de la ley. Querían reglas en lugar de una relación con Cristo. También se hablaba de las doctrinas demoníacas. Pablo dice que algunos enseñarían influenciados por espíritus malos, y eso lo vemos en 1 Timoteo 4:1. Espiritismo, revelaciones falsas, relativamente moral, mensajes espirituales sin Cristo. El materialismo y el evangelio y la riqueza. Y mientras que leía esto, me daba cuenta que no es nada diferente a lo que vivimos hoy en día. Miren, algunos usaban la fe para hacerse ricos. En esa época. Y en 1 Timoteo 6:5, Pablo decía: toman la piedad como fuente de ganancias. Pablo simplemente le recomendaba a Timoteo simplicidad,
entregar la vida, mas no venderla. Y aparte de eso, dentro de la misma iglesia habían falsos maestros. Gente enseñada, motivada por el orgullo, la división y la confusión. Su palabra carcomerá como gangrena en 2 de Timoteo 2:17, palabras expresadas por el apóstol Pablo. Y mencionaba dos figuras en 2 de Timoteo 2:17, ahí mismo, Himeneo y Fileto. Aparte de eso, había quienes negaban la resurrección de Cristo. Algunos decían que la resurrección ya pasó espiritualmente y no había física. Decían que la resurrección ya se había efectuado y era un ataque directo a la esperanza cristiana. Y así como Pablo, y llegamos al versículo donde estábamos, donde leímos. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, toda la escritura, no cierta escritura, sino toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y aquí viene algo interesante. La inspiración de la escritura es la doctrina, amados hermanos, que nos afirma que Dios es el autor de la Biblia. Aunque fue escrita realmente por hombres en contextos, tiempos totalmente diferentes, con culturas diferentes, quien estaba detrás de todo eso, dirigiéndolo, era Dios. El contenido no se originó en ellos, amados hermanos, no, sino en Dios mismo. Los autores y los que hicieron parte fueron movidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. De manera que escribieron exactamente lo que Dios quiso comunicar sin error y con total autoridad. Esta inspiración nos garantiza tres cosas. Número uno, que es inerrante. ¿Quién se acuerda qué significa inerrante? Sin error, que no tiene error. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Así de sencillo. Es autoritativa. Lo que la Biblia dice, sencillamente es lo que Dios dice. Es suficiente porque contiene todo lo necesario para conocer a Dios y vivir de la manera que Él espera que nosotros vivamos. Amén. Además, la escritura es útil, como lo vamos a ver más adelante, es provechosa. La escritura, amados hermanos, es beneficiosa para cada uno de nosotros. Y podríamos decir que lo que aquí está escrito es para nuestro propio bien. Ahora, Pablo, cuando está hablando con Timoteo en este versículo, le da 4 propósitos prácticos a Timoteo de la escritura, de la palabra. Y le dice, es útil, número 1, para enseñar. En pocas palabras, la Biblia nos muestra lo que es correcto. Nos revela la verdad de Dios y nos enseña quién es Él y cómo somos nosotros y cómo debemos vivir. ¿Sabes? Cuando aprendemos que Dios ama, perdona y transforma, estamos siendo enseñados. La parábola del hijo pródigo nos enseña sobre la gracia del Padre.
y nos muestra la realidad de nosotros. Había uno que se fue, pero hubo otro que se quedó. Y el que se quedó tampoco conocía al Padre. No disfrutaba de lo que tenía, porque su corazón estaba más apegado a las cosas materiales y al reconocimiento que de verdad poder disfrutar una relación con su Padre. Pero el que se va en rebeldía, no queriendo estar sujeto a su Padre, se va y tiene que aprender afuera de una manera tosca, fuerte y confrontante en su vida, que necesitaba de su Padre, que necesitaba de Él. Y es un ejemplo de cada uno de nosotros cuando decidimos no querer nada con Dios. Aparte de eso, amados hermanos, nosotros, y ahora, bueno, más adelante les comentan, pero yo me adelanto. Comenzamos, digamos que un proyecto de leer la Biblia en un año, y comenzamos desde ayer. Desde ayer comenzamos, y todo el que se quiera sumar es bienvenido. Se leen aproximadamente 3 capítulos por día, y esos capítulos tienen algo interesante. Tienen una relación uno con el otro. Entonces, de esa manera te es más fácil leerla, porque están relacionados. Entonces, tú lees algo de Timoteo, lees algo de los Salmos, de Isaías, y va como con la misma relación, y eso primero te fortalece, te ayuda a entender más la palabra. Estudiar la Biblia para saber cómo manejar nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones es importante, amados hermanos. Aprender cómo orar, servir y obedecer. Eso lo encontramos en la palabra, y encontramos ejemplos. Aparte de eso, Pablo le decía otro propósito de la Biblia. Dice que la palabra también era útil ¿para qué? Para redarguir. Y eso sí es interesante, porque ahí nos muestra lo que está mal. Redarguir, sinónimo convencer, mostrar error, confronta el pecado. Ustedes se acuerdan allá en 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 1, por allá como hasta el 7, donde lo confronta Natán. El profeta Natán es enviado a David con una tarea no fácil, porque que a usted le digan vaya donde el presidente a decirle esto, usted lo piensa 2 veces. Pero a Natán se le dijo: vas a ir a donde el rey David y le vas a decir esto y esto y esto. Y Natán, no sé si cuando Dios le dio el mensaje, porque la Biblia no lo dice, si cuando Dios le dio el mensaje le dijo: mira, Natán, David hizo esto, y quiero que le des esta palabra que comienza por allá como en versículo 10 o 11. No sé si fue así. Y si en el camino iba pensando: Dios mío, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿cómo le digo al rey? Si es el rey. Y cuando tiene la brillante idea de hacer una analogía, pues no sé si Dios se la dijo o le vas a decir así. La Biblia no lo dice. Pero lo que yo puedo deducir es que este hombre fue sabio y prudente delante del rey y sabía quién tenía al frente. Y él le muestra la analogía, y David entra en cólera y dice: ese hombre que cogió esa oveja tiene que morir. Y él le dice simplemente: mi señor, ese eres tú. Ese eres tú. Y cuando es confrontado, y yo me imagino que David entró en shock en ese momento, porque había pasado cierto tiempo, el niño ya estaba grande,
Habían pasado años, ni siquiera meses, habían pasado años. Y él de pronto pensó que Dios había olvidado eso. Pero no, Dios lo tenía presente. Y él ni siquiera reacciona, sino que ya enseguida viene la palabra de juicio de parte de Dios para él en ese momento. Porque sabes, cuando él estuvo con Betsabé, más justa fue Betsabé que él. Porque Betsabé al menos fue y se lavó. Pero él no. No hubo arrepentimiento. Betsabé supo y sabía que lo que había hecho no estaba bien. Pero el rey no. El rey no. Entonces, amados hermanos, la palabra nos redarguye a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra y la entendemos y llegamos a entender que la mentira, la envidia y el orgullo no agradan a Dios, entonces nosotros tomamos la decisión de sacar eso de nuestras vidas. Cuando un sermón toca tu corazón, cuando una prédica toca tu corazón y te hace ver áreas donde necesitas cambiar, allí está la palabra redarguyéndote. Ayer en el ayuno hacíamos un taller porque leíamos en Timoteo también y mirábamos cómo Pablo estaba interesado en tener una secuencia y preparaba a Timoteo. Y decía, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿qué era necesario? Limpiarse. Debemos limpiarnos, amados hermanos. Si queremos ver la presencia de Dios en este lugar, tenemos que ser pasos limpios para que Él nos use. No esperemos ser la burra de Balaam. Dios la usó, pero no esperemos ser la burra de Balaam. Seamos vasos de honra para que Él nos pueda utilizar. Y que a eso que le decía a Timoteo, dispuesto para toda buena obra. Pero aparte de eso, otro de los propósitos de la palabra es, corregir. Restaurar y enderezar, amados hermanos. El redarguir revela el error, pero el corregir te vuelve al camino correcto. Natán redarguyó a David, pero Dios corrigió a David. La definición de corregir, amados hermanos, es como enderezar aquello que está torcido. Y un ejemplo de eso lo vemos en Juan 21, del 15 al 19. Cuando Pedro niega al Señor Jesús. Juan 21, del 15 al 19. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quería, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué había hecho Pedro?
Pedro le había dicho al Señor Jesús: tú fresco, que aquí estoy yo. Si se meten contigo, se tienen que ver conmigo. Y si me tengo que hacer matar, me hago matar. Pero a ti no te tocan. Fue el primero que desapareció cuando fueron a arrestar al Señor Jesús. Y cuando llevaban al Señor Jesús, los ojos del Señor Jesús se cruzaron con los de Pedro. ¿Te puedes imaginar esa escena? Cómo el Señor Jesús miraba a Pedro y cómo Pedro podía percibir esa mirada. Yo creo que fue una de las cosas que más le dio duro a Pedro, que él tomó la decisión y dijo: no soy digno de seguir. Me voy a hacer lo que yo hacía antes, porque no soy digno. Pero ¿sabes? El Señor Jesús sabía el propósito que tenía con Pedro. No le importó lo que Pedro hizo. Fue a buscarlo. No fue Pedro el que buscó al Señor Jesús. Fue el Señor Jesús que fue a buscarlo. Porque aunque le seamos infiel, Él nos viene a buscar. Y Él fue a buscar a Pedro porque Él sabía que había un propósito con Pedro. Y sabía que tenía una misión, así como también hay un propósito contigo y conmigo. Yo podría preguntar cuántas veces le hemos fallado a Dios. Pero ¿sabes? Él todavía sigue dispuesto a hacer lo que hizo con Pedro, contigo y conmigo. Porque esa es la esencia de Él. Él no es como nosotros, que nosotros vemos, juzgamos lo que vemos y lo que tenemos al frente. No, Él ve más allá, Él ve nuestro corazón. Un corazón que necesita ser trabajado. Un corazón que necesita ser direccionado. El domingo pasado en la prédica el Señor nos hablaba: examíname, examina mi corazón, Señor. Y esa debe ser, amados, la oración de todos los días de nosotros. Señor, examina mi corazón. Y si tú ves que hay algo que no está bien, Señor, corrígelo. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. La culpabilidad que sentía, la impotencia que sentía. El ser rápido de palabra, porque a veces nosotros somos rápidos al hablar. Pero las circunstancias le ganaron el pulso. Pero el Señor Jesús va y lo busca y lo restaura. Y termina diciendo: sígueme. Lo mismo que le dijo la primera vez que lo llamó: sígueme. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo en esta mañana: sígueme. No importa si has cometido errores, no importa si te equivocaste, toma la decisión de seguirme, que yo te puedo restaurar. Útil para corregir. Si estás viviendo con miedo, la Biblia te recuerda algo interesante. Lo veíamos en el primer servicio: no temas, yo estoy contigo. Al pueblo de Israel, el Señor siempre le dio palabra de esperanza. Aun cuando fueron exiliados y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios les decía: no teman, que yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo soy el que te ayudo. Y el pueblo de Israel ha sido un pueblo que a través de la historia
siempre ha contado con el respaldo de Dios. Porque cuando Dios da una palabra, sencillamente Él la cumple. Así, amados hermanos, Él la cumple. Y el pueblo de Israel, como sabemos, es el pueblo de Dios y que a través de la historia ha marcado la diferencia. Tiene aproximadamente el 60% de científicos que hay a nivel mundial, lo tiene Israel. Es una nación que es pequeña, que tú la ves en el mapa y Colombia es un gigante. Referente, si lo pones a comparación con Israel, pequeñita, pero que tiene un arsenal militar potente y aún tiene armas que todavía no ha mostrado al mundo que tiene. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la sabiduría, amados hermanos. Dios es el que da la inteligencia. Dios nos puede llenar para darnos las estrategias para salir adelante. Si fallaste, la palabra te muestra cómo pedir perdón, cómo restaurar relaciones y cómo cambiar hábitos. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saber? Si no estudiamos la palabra, ¿cómo lo vamos a saber? El Señor le dijo, Dios le dijo a Josué, nunca apartarás este libro de la ley. En él vas a meditar de día y de noche. Y así lo hizo Josué. ¿Y cómo vemos los resultados de Josué en su vida? Un hombre que cumplió a cabalidad el propósito, la misión, la tarea que Dios le había encomendado, llevar al pueblo hasta la tierra prometida. No fue una tarea fácil, porque si tú lees la historia, él se enfrentó a muchas situaciones difíciles, como nos podemos enfrentar cada uno de nosotros. Una vez se reunieron 5 reyes y dijeron, wow, ellos son 1 millón, nosotros damos 50 millones, por decir algo, ¿no? Los 5 nos unimos y eso los acabamos. Mire, ese día fue el día más glorioso, porque ese día hasta Dios se metió en la pelea. Decía que eran piedras, pero para mí eran meteoritos. Que Dios estaba mandando, tum, 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 tum. Y fue más lo que Dios mató que lo que mató Josué, la gente de Josué en la batalla. Porque cuando tú eres fiel, cuando somos fiel a lo que Dios manda en su palabra, contamos con la cobertura de Dios. En el Salmo 91:1 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿es quién? El que habita. El que no habita, no. Y a veces colocamos esa Biblia en casa y la abrimos ahí y decimos, no, para tener la protección de Dios aquí. Pero es que hay una condición para que eso se cumpla. Hay que habitar, correcto. Si no habitas, nada va a pasar. Pero aparte de eso, amados hermanos, Pablo le dice otra cosa a Timoteo. Y le dice que la palabra también es útil para instruir en justicia. Instruir significa entrenar, formar. Y aquí lo que decía Pablo cuando decía instruir en justicia era entrenar y formar en hábitos piadosos para guiar a la madurez espiritual. Nosotros, si nos vamos al libro de Proverbios, encontramos una cantidad de enseñanzas y digamos versículos de sabiduría práctica para decisiones y conductas en nuestra vida. Como no sirvas de fiador, porque si sirves de fiador, van a quitar la cama debajo de ti y te van a dejar sin nada. Entonces, usted cuando sirve de fiador, usted sabe a lo que va.
Puede que cumpla o puede que no cumpla, porque usted no sabe nunca lo que va a pasar hacia adelante. Pero ¿qué enseñaba Salomón? No lo hagas. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo, no hay problema. Pero Salomón enseñaba, no lo hagas. Y son enseñanzas que encontramos, muchas enseñanzas que encontramos en el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, amados hermanos, nosotros aprendemos a ser pacientes, aprendemos a ser generosos, honestos, humildes. Humilde, esa palabra cuesta. Pero aprendemos a hacerlo. Pero lo más importante, amados hermanos, cuando tú te dejas instruir por la palabra en justicia, te forma para vivir como Cristo todos los días. El enseñar, amados hermanos, cuando la palabra me enseña, me muestra la verdad. A mí me muestra la verdad. Pero Dios, ¿qué hace? Dios me instruye. Cuando la palabra me redarguye, a mí me muestra el pecado. Dios, ¿qué hace? Me confronta. Cuando la palabra me corrige, a mí me restaura. Dios, ¿qué hace? Me levanta. Cuando la palabra me instruye, me entrena para vivir bien. Dios, ¿qué hace? Dios forma mi carácter. En esta mañana, amados hermanos, esta palabra es para que nosotros tomemos una decisión. ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad queremos agradar a Dios? ¿De verdad queremos ver su mover en nuestra vida, en nuestra familia? Entonces tenemos que estar prestos a estos 4 propósitos y pilares fundamentales que Pablo le hacía énfasis a Timoteo. La palabra es inspirada por Dios, pero ella es útil para enseñarte. Déjate enseñar. En esta mañana pidámosles a Dios que nos dé un corazón enseñable, que se deje enseñar, porque a veces nosotros queremos saber más que todo el mundo y no nos queremos dejar enseñar. Pero aparte de eso, la Biblia también, amados hermanos, nos redarguye, nos muestra que gritar y herir no es correcto. Pero nos corrige. Y cuando nos corrige, nos lleva hacia el perdón y hacer las cosas de manera correcta, amados hermanos. Pero la Biblia también nos instruye y nos enseña a hablar con amor y a orar antes de reaccionar. Miren la secuencia, amados hermanos. Nos enseña, la Biblia dice que el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Estamos claros? Eso lo enseña la palabra. Que en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando aprendemos eso, entonces cuando vamos a la práctica y en nuestras actitudes diarias nos damos cuenta que nosotros gritamos y herimos a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los que trabajan en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces allí nos redarguye y nos dice que lo que estamos haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque ya hubo algo antes que nos enseñó que en el enojo no obra la justicia de Dios. Y cuando somos redarguidos, entonces viene el siguiente paso, nos corrige. Es una secuencia. No sé si lo está captando. Te dice que pidas perdón y controles, aprendas a controlar tus palabras. Soy enseñado, soy redarguido y soy corregido. Pero cuando soy corregido, yo soy el que tomo la decisión si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, si me voy a dejar corregir o no. Soy yo.
Pero cuando tomo la decisión de dejarme corregir, entonces allí es cuando vengo a ser instruido y cuando vengo a ser enseñado a tener paciencia, a hablar con amor, a cambiar mi manera de expresarme, de ver las cosas, de escuchar. Y aprendo a orar antes de reaccionar. Porque las situaciones difíciles y las crisis sacan la esencia de lo que somos nosotros, de lo que realmente somos. Tú podrás hablar muchas lenguas y podrás echar fuera demonios o orar por enfermos, pero ¿de qué te sirve si tu interior todavía el Señor no lo ha cambiado? Si cuando estás en crisis explotas, ¿de qué sirve? Y es ahí cuando somos confrontados y nos damos cuenta que todavía nos falta, que necesitamos ir a Él, que necesitamos tener confianza en Él, porque a veces las situaciones difíciles nos nublan por momentos y nos hacen a tomar actitudes incorrectas. Y yo te podría preguntar, ¿será que una persona que toma una actitud correcta, que viene a la iglesia, se congrega, no ama a Dios? ¿Será que no ama a Dios? La verdad es que sí, ama a Dios. Porque nosotros podemos amar a Dios, nosotros podemos tener identidad como cristianos. Pero cuando hay cosas que te atan en tu vida, te limitan a hacer lo que tienes que hacer de manera correcta. Por eso esta palabra en esta mañana el Señor quiere que la abracemos en el corazón de cada uno de nosotros, amados hermanos. La Biblia no es solo para leerla, es para que nosotros seamos transformados. No olvides eso. Dios usa su palabra para formar la mente de cada uno de nosotros, para purificar el corazón, para corregir nuestro camino y para entrenar el carácter de nosotros. Sin Biblia, sin palabra, no hay crecimiento espiritual, amados hermanos. Ahora, en el versículo 17, de ahí de 2 de Timoteo, Pablo termina diciendo algo interesante. A fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una secuencia que nosotros tenemos que aceptar en nuestra vida. Debemos dejarnos enseñar, debemos dejarnos corregir, redarguir e instruir. Es importante, amados hermanos. Si usted no tiene un corazón con esta disposición para estos 4 propósitos que Pablo le estaba revelando a Timoteo, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y si miramos, Timoteo era un joven que se enfrentaba a muchas cosas, a la inexperiencia, al temor, al miedo, a la responsabilidad que iba a adquirir. Pero Pablo siempre le hizo énfasis en que no estaba solo, pero que también dependía de la decisión que él tomara. Y Dios quiere que en esta mañana tú y yo tomemos la decisión correcta. Y es dejarnos enseñar de parte de Dios, dejarnos redarguir, dejarnos corregir, dejarnos instruir, amados hermanos. La Escritura es inspirada por Dios, amados hermanos, y útil para producir algo en cada uno de nosotros.
Algunos piensan que el hombre de Dios se refiere simplemente al pastor, pero no. Tal interpretación, si la tomamos de esa forma, lo que significaría, amados hermanos, es que la Escritura equipa al pastor solo para la obra del ministerio. Pero otra interpretación toma hombre de Dios de manera más inclusiva. En esta perspectiva, la frase se refiere a cualquier persona de Dios, aunque pueda centrarse en Timoteo en este caso particular. Si tú dispones en esta mañana en tu corazón, amados hermanos, que esa palabra que fue inspirada por Dios pueda producir algo en ti, verás cosas grandes. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Lo he dicho anteriormente, la Biblia muestra a cada uno de los hombres que dijeron amar a Dios tal como fueron. Un hombre llamado Abraham, que obedeciendo a Dios cuando le pidió a su hijo, lo llevó para sacrificarlo. Y cuando el niño preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Sabes? Jesús estaba viendo en ese momento. Y sabes, Jesús le decía: Isaac, no lo entiendes ahora, no lo vas a entender, pero yo soy el cordero. Y cuando Isaac preguntó, X cantidad de años después, 2000 años, 1500 años después, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Isaac preguntó, más adelante hubo una respuesta trascendiendo el tiempo. Pero a lo que voy es que allí estaba el Señor Jesús y Él sabía lo que le esperaba. Porque ser el Cordero significaba morir por cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Él no quiere que tengamos máscaras. Si tú vienes a la iglesia porque te traen y no te nace de corazón, hoy es el día que le digas a Dios: yo quiero, Señor, buscarte de corazón. Porque si estos hombres que la Biblia nos cuenta que tuvieron una relación con Dios y en los momentos difíciles de su vida Dios los guardó, también lo puede hacer contigo. Joven, vale la pena amar a Dios. Vale la pena decirle a Dios: dame la oportunidad de conocerte, déjame conocerte, déjame acercarte. Vale la pena decir al Espíritu Santo: yo quiero ver que tú eres real, yo quiero conocerte. Pero la decisión la tomamos nosotros. Vivimos en un mundo, amados hermanos, que da tristeza ver hombres de Dios como tienen una fachada. Ya saben cómo estructurar un mensaje, ya saben cómo manejarse en un púlpito, saben cómo manejar un micrófono y aún más saben cómo manipular a las personas en el público. Pero a veces le pasa lo de David. Están lejos de Dios. Y hoy es tan difícil saberlo, amados hermanos, que solamente Dios es el que puede separar la cizaña del trigo. Nosotros no. Porque a veces el que pensamos que no es, Dios tiene un propósito con ese. Porque nosotros calificamos por lo que vemos, pero Dios califica por lo que hay en tu corazón y por lo que hay en mi corazón. Porque eso solamente lo ve Él, no lo ve más nadie. Ayer veíamos que en algún momento Pablo le dijo a Juan Marcos: no quiero más nada contigo, no quiero seguir.
Pero más adelante le dijo: búsquemelo porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo vio la circunstancia del momento. Era el hombre de Dios en ese instante. Pero Dios sabía lo que había en Juan Marcos y puso un Bernabé para que lo guiara. Esta palabra que Dios nos ha traído en esta mañana, amados hermanos, es para confrontarnos y para que tomemos una decisión. Amado Dios que estás en los cielos, Padre, gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Gracias por esta palabra, Señor Dios. Padre, gracias por estos 4 propósitos, Señor Dios, que Pablo le muestra a Timoteo de la utilidad de la palabra tuya, Señor. Porque aunque el enemigo a través de la historia ha tratado de desaparecer esta palabra, tú sigues permaneciendo, Señor, cuidando de ella, Padre. Porque aunque se seque la hierba y aunque se marchite la flor, tu palabra permanece para siempre, Señor. Padre, te pedimos que hoy en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, podamos nosotros decir en nuestro corazón: Señor, queremos ser enseñados por ti. Queremos ser redarguidos por ti, Señor. Queremos ser corregidos. Queremos ser instruidos en tu justicia, que es diferente a la justicia del hombre. Queremos levantarnos en esta mañana, Señor. Queremos llegar con un corazón sincero delante de ti y decirte: Señor, aún en nuestras fuerzas hemos querido, pero no hemos podido. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra inspirada solo por ti, Señor, que esa palabra pueda encontrar mella en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Danos un corazón enseñable, Señor, desde el más pequeño al más grande, Señor. Pon un corazón enseñable, no importa la edad, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Llena este lugar, Señor. Oh Espíritu Santo, este es el momento en el que puedes hablar ahí con Dios y decirle: Señor, esto es lo que me impide buscarte, Señor. Este es el obstáculo que yo tengo. Entrégalo en esta hora en manos de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar para pudrir todo yugo de esclavitud que el enemigo haya puesto sobre nuestra vida. La presencia de Dios está en esta mañana acá. Y este es el momento oportuno, amados hermanos, para acercarnos a Él y ser sinceros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Solo eres tú con Él. Él te conoce, pero tú también te conoces. Esta es la mañana hermosa que el Señor ha hecho, amados hermanos. Este ayuno lo hemos hecho, amados hermanos, para romper toda cadena de opresión y todo yugo, porque la palabra dice que la unción pudre el yugo que el enemigo haya puesto. Y que aunque el infierno se levante, amados hermanos, en contra de la iglesia, Dios siempre peleará por su pueblo. Y tú y yo hacemos parte de ese pueblo, amado hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú has tenido a bien, Señor Dios, danos una oportunidad más y revelarnos en tu palabra, Señor,
el deseo de tu corazón, Señor. Ayuda a que esta palabra, Señor, haga mella, Señor, no ahora, Señor, sino que quede ahí impregnada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor Dios, y que esta palabra no nos deje descansar, sino que sea, Señor Dios, como una piedra en el zapato, Señor Dios, estorbándonos cada día para bien de cada uno de nosotros, Padre. Que nos incomode, que nos muestre, pero que nos guíe a caminos de rectitud delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor Dios, en esta mañana, Señor. Creo en ti.